Muy buenas, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Alberto, muy bien. Muy bien, ¿tú cómo estás? Pues muy bien, aquí con ganas de entrevistarte, tengo ganas de sacarte claves y te he engañado un poco. El tema que me gustaría sacar, sobre todo, es el problema que yo veo mucho con personas que he trabajado y yo también he sufrido también, es el tema del miedo a hablar en público. El miedo a, por ejemplo, a grabar un vídeo, el miedo a no solo grabar un vídeo, sino también a publicarlo. Hay muchos miedos, hay muchas dudas, hay mucha confusión que estoy viendo y entonces me gustaría hablar contigo porque yo sé que tú eres una persona que, primero, que te comunica muy bien, que transmite mucho, impacta mucho con tus Gracias. mensajes. Entonces, me gustaría pues transmitir que tú has llegado a este nivel, pero porque has entrenado, que al final es lo que a mí me gustaría que quedara claro, que es, y nos lo vas a contar con tu historia, que esto se entrena, que todos hemos tenido miedo a hablar en público y que es gracias a practicar pues una serie de claves, una serie de técnicas, una serie de estrategias, pues hemos podido mejorar. Y entonces este es el fin, básicamente, eliminar posibles miedos que pueda tener la gente y que la gente se pueda, pues eso, transmitir mejor, expresarse mejor y que pueda transmitir esas ideas que todo el mundo tenemos en nuestra cabeza que son potentes, que las pueda comunicar, lo pueda hacer a través de un vídeo o a través de una conferencia, a través de una ponencia, a través de lo que sea. Así que este es el tema, Quique. Así que para empezar, primero de todo, cuéntanos un poco tu historia, porque yo sé que tienes una historia súper potente. ¿Cuándo fue tú la primera vez que te diste cuenta de que tenías miedo a hablar en público? Pues en el colegio. En el colegio ya estamos hablando de cuando eres un crío de 10, 11 años, cuando la profesora te dice, Quique, sal aquí al encerado y habla, explica la lección a la gente, este tipo de cosas, que lo pasábamos muy mal. Y en ese momento, la verdad es que uno de los miedos más grandes de todo ser humano aflora, que es el miedo a ser rechazado. Al final, este es el miedo de base por el cual tenemos miedo a hablar en público, porque tenemos miedo a ser rechazados, a ser juzgados, y si somos rechazados, como que de alguna forma sentimos nuestra parte primitiva que nos vamos a quedar solos. Y los seres humanos somos seres sociales. Entonces, nuestra parte primitiva, la que está protegiéndonos, nos dice, no hables en público, no hagas nada que te exponga, porque esto puede que te rechacen, si te rechazan te puedes quedar solo, y si te quedas solo, esto es muy duro. Entonces, lo primero es que tenemos que tomar conciencia de que es el miedo a ser rechazado. O sea, que lo que vayas a hacer no le gusta a los demás. Esto yo lo viví ya desde pequeño, o sea, desde, no sé, 12, 11 años en el colegio. Creo que todos hemos pasado por esas experiencias de la primera vez que la profe te dice, a ver, me enseña los ejercicios, o la primera vez que la profe te saca el encerado y te dice, oye, pues haz esto, esta cuenta, o yo qué sé, los ríos de España, y te los preguntan en voz alta, y tú estás, los ríos de España, buena pregunta, ¿sabes? Y ahí empieza un poco todo esto. Pues ahí, ahora pensando un poco, es la primera vez que te has sentido rechazado. Después en la vida, igual te sientes rechazado con este miedo a hablar en público cuando tienes que, igual eres más mayor, conocer a una chica o un chico que te gusta y quieres hablar con él o con ella y tienes ese miedo a ser rechazado. Y es lo mismo, es el mismo miedo. La parte primitiva es la misma. El tema es que nos vamos haciendo adultos, después llegamos al mundo emprendedor, como tú y yo somos emprendedores, y aquí sí que necesitamos hablar en público para expresar nuestras ideas, nuestro proyecto, explicarle a todo el mundo nuestro proyecto, y si esta parte no la tenemos gestionada, pues lo vamos a pasar mal, porque es súper importante explicar y contar lo que hacemos y por qué lo hacemos. Qué bueno. Pues déjame sacar el bisturí ahí, de todo lo que nos has contado. Vamos a profundizar en número uno, ¿por qué tú vistes que era una oportunidad el aprender a mejorar, es decir, mejorar la comunicación, mejorar el hablar en público? Porque si tú has querido mejorarlo, primero, ¿cuándo cobraste conciencia de que esto se podía mejorar? Sería la primera parte de la pregunta. Y número dos, ¿por qué decidiste ponerte a entrenar en esta habilidad? Pues la verdad es que tomé conciencia que esto se podía mejorar muchos, muchos años después de esta primera experiencia en el colegio, de que la profe te saca el encerado.
Igual hace 10 años, estamos hablando del año 2010, 2009, 2010. Yo en ese momento era una persona muy insegura, muy tímida, con poca confianza en mí mismo, con poca seguridad. Y la verdad es que tenía una vida amorosa súper mala. O sea, yo quería tener pareja, no lo tenía, me sentía súper pequeño. Y en ese momento dijo, es que si quiero conocer una chica que me encanta, una chica con la cual quiero estar, necesito exponerme más, necesito mostrarme más, necesito hablar más en público. Cuando digo hablar en público es hablar con desconocidos. Y en ese momento el dolor era tan grande a la vida que tenía que no me gustaba, que es cuando dije, esto se tiene que cambiar. Y en ese momento primero tomé conciencia de que eso tenía que cambiar, y eso es lo más importante, porque si no tomas conciencia, te pueden contar lo que sea, que no vas a hacer nada. Y segundo dije, y ahora tiene que haber un cómo, tiene que haber un cómo. Y es cuando en ese momento, estamos hablando de hace 10 años, 11 años, empecé a estudiar habilidades sociales, empecé a practicar y dije, ostras, pero sí que hay un cómo, sí que hay una forma, sí que hay pasos que puedes empezar a dar para hablar en público. O sea, en ese momento era para hablar con personas desconocidas y años más hacia adelante, concretamente en el 2014, cuando empecé con mi emprendimiento, es cuando dije, ostras, y todo este aprendizaje ahora lo puedo llevar a mi empresa, a mi emprendimiento y así poder explicar a la gente lo que hago y poder ayudar a más personas. O sea, ha sido toda una secuencia de hechos que cada vez han sido más, los he interiorizado más, los he puesto más en práctica y he conseguido, pues, que el miedo a hablar en público, siempre tienes ese sentir, ese respeto, pero que el miedo sea bajo, sea, me gusta hablar en público, pero el Kike de hace 10 años no pensaba así ni nada parecido. Ostras, pues aquí es una de una de las cosas que nos unen, que a mí también me pasó algo parecido. Es decir, yo no recuerdo exactamente el año, igual era 2012 o por ahí, que tenía el mismo problema que tú. O sea, me sentía súper inseguro a la hora de hablar con una mujer. Entonces, yo sabía que quería, pero luego a la hora de verdad, pues me podían los miedos, me podían las dudas, me quedaba en blanco y no me atrevía, no me atrevía, no me atrevía. Y luego me di cuenta de que había un cómo, y el cómo era en mejorar mis habilidades sociales. Me di cuenta de que esto formaba parte de las habilidades sociales, la gestión del miedo y el expresarse más, que son dos cosas. Luego son muchas más, pero el inicio es esto, es poder expresarte y gestionar tus miedos. Y empecé igual que tú, empecé pues eso, queriendo mejorar mis habilidades sociales, me leí libros sobre ello, entonces ahí descubrí, fue como la revelación de decir, wow, esto hay técnicas, hay estrategias que Se abría si, un nuevo paradigma te ante... abre un abanico y sobre todo la gran clave para mí, lo que más paz me dio es, esto se entrena, esto es cuestión de empezar a hablar con gente, empezar a, por ejemplo, si es con mujeres, pues hablar con más mujeres. Si la primera te duele, la primera tienes miedo, pues la segunda, tercera, cuarta, y practicar, practicar, practicar. Y me ayudó, pues yo que soy muy siempre mirando el futuro, que es, ostras, si yo me pongo a entrenar y los próximos 5 años, esto seré mejor. Es que seré mejor. Y luego poder hacer lo que yo veía hacer en otros, en vídeos de YouTube, que yo veía y paraban a mujeres súper atractivas y decía, joder, con qué seguridad, con todo. Joder, a mí algún día me gustaría poder hacer esto, que te da libertad, ¿sabes? Porque a mí a todos nos ha pasado, siendo hombre, de ver a una mujer súper atractiva, interesante y pensar, ostras, ¿esta mujer quién será? Y tener ganas de decir, ostras, parar a preguntarle quién es. Y yo me acuerdo que pues he vivido muchos años con esa frustración de no tener la valentía de poder iniciar una conversación, ¿sabes? Ni pedirla ahora. Entonces ahí estamos unidos. Y luego la siguiente pregunta que te haría es, ¿y cuál fue el momento clave que tú empezaste a practicar una estrategia y tuviste tus primeros resultados, que fue como un chip, un aha moment, decir, wow, he visto la luz? Breakthrough. ¿Cuándo ha sido un momento clave? Pues no podría decirte concretamente un momento clave, pero ha sido por ahí, por ese año 2010, 2009, 2010, 2011, cuando empecé a darme de cuenta de que cada vez me sentía más suelto hablando con gente desconocida. Cuando, ya no solo por conocer una chica, cuando dije, ostras, pues yo
quiero ir a algún sitio y podría ir solo y podría hablar con un desconocido, sea hombre, sea mujer. En ese momento no puedo decirte exactamente fue tal día con tal persona. No lo tengo tan claro, pero sí que empecé a sentirme con más habilidades sociales. Ostras, pues no es tan difícil, ostras, si todo parte al final de la historia que te cuentas a ti mismo, del diálogo interno, de este diálogo que llevas, me van a rechazar, no van a querer hablar conmigo. Todo ese veneno mental que nos metemos es nuestra historia, nuestra mentira, porque al final no suele pasar esto. Y si pasa, pues es un resultado, es un evento más que ha sucedido. En el momento que tomé conciencia de que esos miedos eran infundados por mí mismo, que era mi vocecita interior, esto que siempre tienes un ángel y un demonio, que te hablan los dos, uno te dice que vayas y el otro que te quedes. En el momento que tomas conciencia y que dices, ostras, pero a ver si todo esto que me estoy contando es una mentira. A ver si... Entonces te atreves a dar pequeños pasos, como al principio cosas, tonterías como pedir la hora, o dónde queda tal calle, o una cafetería por aquí, cosas así. Y empiezas a decir, ostras, pues parece que no es nada malo, parece que, que no te van a comer, ¿sabes? Y entonces empiezas a construir confianza. Y la confianza, que es la base, la vas construyendo. Primero con pequeñas metas ganadas, y cuando te sientas cómodo en esa primera meta ganada, es cuando estás en un escalón para dar el siguiente salto. Entonces, cuando te sientas cómodo pidiendo la hora, podrás decir una cafetería. Cuando te sientas cómodo decir una cafetería, podrás dar el siguiente escalón y vas construyendo confianza, construyendo confianza. Y así es como llega un momento que te sientes con la confianza suficiente como para hablar delante de 20 personas, delante de 50, delante de 100 o delante de 200 personas, como tanto tú y yo hemos hablado, delante de 200 o más personas. Entonces es cuando empiezas a construir esa confianza paso a paso. Unos irán más rápido, otros irán más lento, pero lo que no podemos es saltarnos pasos. Y construyendo esta confianza que parte de juzgar el diálogo interno que tienes, o sea, darte permiso para saber que es mentira. Entonces parece, ¿y si esto no es verdad? Y desde ahí atreverte a dar un primer paso. Y cuando estés cómodo en el primer paso, cuando ese primer paso ya sea tu zona conocida, vas a dar el segundo. Y así vamos construyendo esta confianza. Qué bueno. Entonces, al final, una de las claves que nos da más importante es construir confianza. Y para construir confianza, marcarte retos pequeños y ir poco a poco, pequeño, pequeño, pequeño. Lo veo súper importante esta clave porque a mí también me sirvió. Cuando estamos hablando de las primeras habilidades sociales que gané, fue haciendo esto. O sea, yo me acuerdo, el primer reto que me marqué fue ir a pedir la hora a un desconocido. Y me acuerdo el camino, se me hizo eterno. Pero cuando lo hice y volví, estaba muy nervioso. Y cuando volví, fue como, ¡ah! Lo he hecho. Y me sentí súper bien. Y fue clave ese momento de, es así de simple, es marcarte un pequeño reto y hacerlo. Porque yo antes cometía un error, que es, me intentaba marcar un reto más alto que pedir la hora. Yo, coño, si me cuesta ya pedir la hora, no te marques ahora pues ligarte a una mujer. Ostras, y yo me marcaba ese tipo de retos, entonces me equivocaba, porque no cumplía una de las cosas que tú has dicho, que es ir poco a poco, ir paso a paso, crear confianza poco a poco. Si yo me presentaba en un reto que necesitaba muchísima confianza antes, entonces, cuando lo identifiqué y dije, ostras, vamos a ir paso a paso, fue clave, porque luego de Tal aquí cual. avanzan más firme, más rápido y mucho mejor también. Tal cual. Y algo súper importante es que cuando confías en ti mismo, y esta confianza la generas, la creas de esta forma, empezar a dar pequeños pasos, es cuando empiezas a sentir más seguridad. O sea, la confianza en ti mismo genera seguridad, sientes seguridad. Entonces, cuando empiezas a construir esta confianza, otra de las formas que yo hacía para construir confianza es tomar conciencia de retos que había afrontado en la vida y retos que había superado. O sea, yo me paraba a pensar, ostras, si yo ya he tenido este problema y he conseguido superarlo, entonces eso me creaba confianza, hacía que mi diálogo interno cambiara. Y si tu diálogo interno cambiara, cambia el cómo te sientes, y cambia cómo te sientes, cambia lo que haces. Todo lo que hacemos es el resultado de cómo nos sentimos. En función de cómo te sientas vas a actuar. Entonces, si tú eres consciente de que ya has hecho cosas en tu vida, que has superado retos, esto empiezas a construir confianza. Desde esta confianza empiezas a sentir más seguridad y desde esta seguridad empiezas a hacer cosas
que antes no hacías y vuelven a realimentar la confianza. Y estamos en este círculo y en esta bola de nieve que cada vez se hace más grande. Y llega Qué un bueno, momento que te encuentras haciendo cosas que 5 años atrás serían impensables para ti. qué bueno. Y ahora para cambiar de tercio, a nivel de emprendimiento, ¿cuándo has tenido, no sé si te ha pasado, porque a mí me pasaba que yo me acuerdo que tenía mucho miedo de grabar un vídeo. O sea, es decir, aunque hubiese superado otros retos a nivel personal, pero el grabar un vídeo me costaba mucho. Y yo veía que otras personas lo hacían y tenían mucho rendimiento. Y yo veía que era importante para mí el empezar a mostrarme más a través del vídeo, para poder conectar con más gente, para poder... Sobre todo eso, yo quería crecer como emprendedor, ganar más sesiones, es decir, hablar con más gente, crear conversaciones que antes hablábamos, crear más conversaciones. Entonces yo tenía mucho miedo a grabar en vídeo. ¿Tú lo has sufrido este miedo a grabar un vídeo? Y tanto. Y al final, mira, es algo curioso porque cuando tú dices, eh, ¿hablarías delante de 10 personas? Vamos a poner un caso. Y mucha gente dice, sí. ¿Qué te da más miedo, hablar delante de 10 personas o hablarle a la cámara? Y mucha gente dice, ostras, hablarle a la cámara. Porque a veces pensamos que la cámara es algo que nos va a comer. Y lo que pasa es que muchas veces decimos, vale, si yo hablo delante de 10 personas, si la cago, pues lo van a saber estas 10 personas, pero si lo habla la cámara y eso queda grabado, eso se puede difundir hasta la saciedad, y entonces me pueden ver muchísima gente y puedo ser rechazado por mucha gente. Entonces, si yo hablo delante de 10 personas, 15, 20, 30, las que sean, esas 10, 15, 20, 30, las que sean, pues van a recibir mi mensaje y me pueden juzgar esas 10, 15, 20, 30 personas. Entonces, ¿cómo pensamos y por qué sentimos tanto miedo muchas veces a hablar en vídeo? Que a mí me pasaba. Pero cuando hablamos a un vídeo y es un vídeo para difundir en algún lugar, ahí perdemos el control de cuánta gente llega al vídeo. Que al final es lo que queremos, que llegue mucha más gente para que nuestro mensaje se expanda. Pero en esa parte de que llega mucha más gente, sentimos que podemos ser juzgados por mucha más gente. Y ahí está el miedo al vídeo. Ahí está Hostia, el miedo al vídeo. Si tú supieras que si grabas un vídeo y solo lo van a ver 3 personas, no tendrías ni la cuarta parte de miedo. Ese es el tema del vídeo. Porque volvemos al miedo primitivo de ser juzgados, ser rechazados. Como no sabemos a la cantidad de gente que va a llegar, ahí es cuando la cámara nos impone tanto. Y yo he tenido miedo a hablar en vídeo muchísimas veces. ¿y Muchísimas veces. cómo lo superaste? ¿La primera vez que lo superaste, cómo lo hiciste? Pues lo primero es, volvemos a lo de siempre. ¿Para qué quieres hablar en vídeo? O sea, necesitamos un para qué grande, un motivo grande para hacerlo. Para que, aunque la cosa no salga exactamente como queramos, el motivo es tan fuerte que vale el esfuerzo hacerlo. Iba a decir, vale la pena, pero me gusta más, vale el esfuerzo hacerlo. Vale, sí, vale, tenemos que hacerlo. Cuando tenemos ese propósito de para qué hacer el vídeo, es súper interesante porque aunque al final lo vea mucha gente y habrá gente que no le gustes, porque a mucha gente no le vas a gustar, esto es así, no podemos pretender gustarle a todo el mundo, porque si nosotros pretendemos gustarle a todo el mundo, también todo el mundo nos tendría que gustar a nosotros. Y esto es una utopía, esto no pasa. Hay gente que nos gusta, gente que no nos gusta. Entonces, nosotros pasará lo mismo, le gustaremos a gente y a otra no. Pero cuando el para qué es lo suficientemente grande, dices, vale, si hay gente que no le gusta, si hay gente que me critica, pues vale, no pasa nada, porque el motivo es grande. Entonces, pregúntate, ¿para qué quiero grabar en vídeo? ¿Para qué quiero que este mensaje que voy a grabar en vídeo llegue a gente? A mucha gente. Y si tienes un para qué fuerte, un motivo fuerte, un propósito fuerte, entonces lo harás o será Qué bueno, mucho más fácil hacerlo. qué Eso bueno. es la clave fundamental. Qué bueno. Clave Cuál era el fundamental. tuyo? En el primer vídeo cuál fue? ¿Te acuerdas cuál dijiste? El primer vídeo que grabé así para difundir, recuerdo, y tú lo has visto, que hace ya 4 años, ¿Cuál era el tuyo? ¿Tú qué te dijiste? ¿Cuál era tu para qué? Porque seguramente habrá sido Sentía, otro. sentía, en ese momento no tenía un para qué, claro, pero sentía tanta gratitud por algo que había vivido que lo tenía que compartir. Es el para qué. Oye, me Entonces siento tan emocionado, claro, tan agradecido de esta experiencia que acabo de vivir que la quiero compartir. pues es un para qué súper fuerte, porque es, me siento tan lleno de amor, Sí, yo lo vi así, que, ostras, que necesito compartir esto. Entonces eran una...
un para qué clarísimo de generosidad, de decir, ostras, me han dado tanto que necesito compartirlo. Y tal joder, es un cual. para qué súper fuerte. Y así que y creo que sé qué vídeo me dices. El de la Sí, tú lo abadía, sabes, el de de la abadía, de mayo, la abadía. ese fue tu primero. Mi primero así para compartir a gente, Ah, sí, he mucha hecho gente. alguno que otro, Ah, pero, hostia, pero no. Esto ha sido en septiembre del 2016, hace 4 años. ostras, Sí, pues, mi primer vídeo, en plan, lo hago y lo comparto. pues sí que me acuerdo, sí, 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 me acuerdo. Sí, sí, Hice antes totalmente. algún que otro vídeo muy pequeño en mi canal de YouTube, cuando empecé con el canal de YouTube, pero como no tenía ni Dios en el canal de YouTube, era, Es era un entorno, diferente. era Es un que, entorno seguro, nadie lo iba a ver. claro, la verdad que lo que tú dices es muy diferente, porque hacerlo en YouTube que nadie lo va a ver es un reto, pero hacerlo en aquel grupo, en aquel momento, era un reto porque Donde tú lo van a ver sabías, 600 personas claro, o, 600 o personas 500 personas. activas, es decir, era gente, es como hablar a 600 personas, tener un... Y era eso realmente, porque la gente estaba Sí, súper activa, súper, estaba súper, sí, 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 sí. La verdad que era un tal reto. cual. Yo me acuerdo que por aquella fecha yo no me atreví. Yo te vi a ti, eh, te admiré muchísimo, pero yo no me atreví a hacerlo. Yo hice lo mismo que tú, pero en texto. Porque no me atreví a hacerlo en vídeo, no me veía capaz. Me sentí inseguro y lo hice, pues sabía que tenía que hacer, pero lo hice en texto. Pero se me quedó la semillita de decir, hostias, qué importante es esto que ha hecho Quique, porque luego además te respondió muchísima gente te lo agradeció, muchos comentarios y Fue brutal, la verdad es que creaste sí. muchas conversaciones y conexiones con ese vídeo. Entonces, para mí fue como una semillita de decir, ostras, esto que ha hecho Kike es importante, yo quiero hacerlo algún día. Yo quiero hacer esto, que es atreverme, ser auténtico y compartir mi sentir ahora y hacer un vídeo. Así que te lo agradezco porque me inspiraste en aquel momento y fue guay. Y acabas de decir algo, Alberto, súper interesante. En el mundo en el que vivimos, vivimos en un mundo audiovisual. ¿Qué significa esto? Que la gente prefiere vernos y si nos pudiera tocar y oler mucho mejor antes que solo texto. Entonces necesitamos, y es más necesario que nunca a nivel de emprendimiento, hacer vídeos, mostrarse. Y algo súper importante, lo que pasa es que hay que ser valiente para esto, es ser vulnerable. O sea, eh, ser tú mismo en el vídeo. Cuando eres tú mismo, lo que pasa es que vuelve a salir el miedo raíz que hemos hablado, el miedo al rechazo. Si soy yo mismo, habrá gente que me puede rechazar. Vale, pues como dice un amigo mío, lo importante es que hablen de ti aunque sea bien, porque mal van a hablar siempre, ¿sabes? En plan, vale, habrá gente que no le guste si esto forma parte del proceso, pero si eres tú mismo y te comunicas desde ahí a la gente que le gustas, que sí le gustas, vas a conectar mucho más. Entonces, la segunda clave que diría primero es un para qué fuerte y segundo, ser tú mismo. O sea, que el mensaje nazca de tu interior, que lo que quieras transmitir es porque así lo piensas, así lo vives, así lo sientes. Si a la gente no le gusta, pues no le gusta, pero no es nada inventado ni es fachada, es lo que tú quieres transmitir. Entonces desde ahí vas a conectar mucho más con la audiencia que te va a escuchar. Qué bueno. ¿Y te ha pasado alguna vez de tener un cliente y los dos crear una estrategia, decir, mira, pues vamos a una estrategia de que acabe con comunicar, que acabe con una ponencia, que acabe con una charla o que acabe con un vídeo? Y que justo en el momento te haya dicho, "Ah, es que no me atrevo, es que tengo miedo, es que tal". ¿Tú cómo lo has Sí, sí, trabajado sí. esto? Sí, al final volvemos al punto raíz, es el miedo al rechazo y las creencias de no soy suficiente, no valgo, no soy válido. Entonces el enfoque a nivel coaching, cuando una persona tiene ese conflicto a grabarse en vídeo, ese conflicto a hablar en público, primero es trabajar ese miedo al rechazo, porque ese miedo al rechazo está generado por sus creencias, por las creencias de no soy válido, no soy suficiente, no sé hacerlo, porque si las creencias no fueran esto, el miedo no estaría. Si tú creyeras, sí soy válido, sí soy suficiente, sé hacerlo, entonces el miedo al rechazo no tiene sentido. Pero desde estas creencias de no soy válido, no soy suficiente, eh, no tengo nada que aportar, mi mensaje no es bueno, desde estas creencias, que una creencia es un sentimiento de seguridad sobre lo que algo significa, es un sentimiento de certeza sobre algo. Lo que pasa es que muchas veces esta creencia es errónea.
Entonces, el trabajo aquí con estos clientes es trabajar esta parte interna, trabajar estas creencias y desde aquí, cuando cambiamos estas creencias, el miedo a ser rechazado se reduce muchísimo y entonces somos mucho más libres para poder hacer ese vídeo que queremos hacer. Qué bueno. Pues sí. Pues yo una de las cosas que a mí personalmente me ayuda a trabajar con personas es compartirles justo las dos claves que tú has dicho primero. La primera clave, el propósito, recordarles que ellos mismos se recuerden de para qué quieren grabar este vídeo, número uno. Número dos, que se atrevan a ser ellos mismos en el vídeo, que sean auténticos y que compartan el mensaje que tienen, pues que lo compartan, es decir, porque al final lo primero es cuando tú tienes claro el para qué, seguramente acaba en ser generoso, en compartir algo que es importante. Pues lo número dos es más fácil porque, claro, soy yo, es mi experiencia. Si no lo hago yo, ¿quién? ¿Sabes? Si soy yo el que sabe solucionar esto, pues lo tengo que compartir y ser auténtico. Y lo número tres, una cosa que a mí me ha ayudado mucho es el concepto de bajar las expectativas. O sea, es tener claro que lo quiero hacer y bajar la expectativa de tenerlo que hacerlo bien. Es decir, darme el permiso de lo voy a hacer respetando estos dos primeros puntos. Y el tercer punto es mal, me da igual hacerlo mal. Es que lo voy a hacer mal, me da igual. O sea, es tan importante el mensaje que da igual si sea como sea el vídeo, da igual cómo salga, es más importante el mensaje que el cómo se ha dicho. Y Tal entonces cual. permitirme hacerlo mal, ¿sabes? Porque yo me acuerdo uno de los primeros vídeos, no sé, creo que el primer vídeo que hice fue en mayo de 2017, justo en el grupo que tú hablas, que también, Transformadores de Vidas, pues lo hice temblando, tenía un montón de miedo, un montón de dudas. Y yo recuerdo antes de grabar el vídeo que sentía eso. Y antes de grabarlo me dije, ¡bah! A la mierda, lo hago igual, da igual, así mismo lo hago. Y me grabé y cuando acabé de grabar lo miré y dije, vaya mierda, vídeo que he hecho. Estoy súper nervioso, sin voz ni nada. Pero digo, ¡bah! Ya lo he hecho, lo envío. Porque si no, tal. Y entonces me ayudó mucho. Y yo esto lo he trabajado mucho con personas, es date permiso a hacerlo mal. O sea, A mí me ya habrá encanta, tiempo a mejorar. me encanta el paradigma del modo aprendiz, del Ahí modo está. prueba, del modo testeo. Estar toda la vida en modo testeo. Y de hecho, las grandes empresas lo hacen. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de iPhone o de Windows. Cuando saca un sistema operativo, lo saca en modo beta y los propios usuarios le van a decir lo que no funciona para que lo corrijan y la siguiente edición lo corrigen. Y siempre están así. O sea, si esta gente lo hace así, que son monstruos multinacionales, que son imperios, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? O sea, tú haces una comunicación y con el feedback de la gente sabrás qué ha funcionado, qué no ha funcionado y qué se puede mejorar. El tema es, si nunca lo lanzas, nunca vas a crecer, porque no vas a tener el feedback para saber qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué se puede mejorar. Si te das permiso en estar en modo beta, en modo aprendiz, lo lanzas y sobre eso que has hecho hay un feedback, hay comentarios, hay opiniones y tú recoges esas opiniones y puedes mejorarlo. Y así es como estamos mejorando. Si la expectativa es hacerlo bien a la primera, entonces no tendríamos nada en esta vida. Si todas las personas que han inventado o han creado algo tuvieran la expectativa de hacerlo bien a la primera, no tendríamos ni luz eléctrica, ¿sabes? Ni luz eléctrica. No tendríamos ni aviones, ni coches, ni nada, porque toda esta gente ha tenido un proceso y le ha salido mal al principio. Entonces, si estas personas que a nivel histórico han sido grandísimos lo han hecho mal, no le ha salido bien a la primera, ni a la segunda ni a la tercera, nosotros, ¿por qué tenemos que tener esa exigencia de que nosotros somos más especiales que ellos? No, somos seres humanos y como tal, a la primera posiblemente no la hagamos bien, ni a la segunda ni a la tercera, pero esto es el proceso. Cada vez lo harás un poquito mejor. A mí me encanta el concepto de excelencia. A veces caemos en el perfeccionismo, que es intentar hacerlo perfecto, pero esto no existe, porque el perfeccionismo es subjetivo. ¿A ojos de quién? Igual para mí es perfecto, pero para ti no, porque este es totalmente subjetivo. Entonces, eso no es perfecto. Esto es subjetivo. Me encanta más el concepto de excelencia, que es cada vez hacerlo un poquito mejor. O sea, dar en ese momento lo máximo de ti, en ese momento. En ese momento. Qué bueno. Pues Quique, ha sido un honor.
Me ha encantado Perdón, todas amigo. las prácticas, todas las claves que nos has compartido y repasamos que las 3 claves al final han sido tener claro el para qué. Número El 2, propósito, ser auténtico, ser tú grabando el vídeo. Y tercero, lo último, ser aprendiz. O sea, permítete hacerlo mal. O sea, permítete hacerlo y ya está, hacerlo y punto. Ser un aprendiz. Estar en modo aprendiz y tal aprender. cual, tal Así que cual. muchas gracias, Kike. Seguiremos hablando y ha sido un placer tenerte. Seguimos en Un abrazo, contacto. Alberto. Un Muchísimas abrazo. gracias. A cuidarse. Chao. Chao, chao.